El 1 de marzo se celebra el Pulse Day, una iniciativa anual a nivel mundial que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de las arritmias cardíacas. Acercar los dedos índice y corazón a la muñeca para sentir el pulso es un gesto sencillo con el que podemos llegar a detectar alteraciones del ritmo cardíaco como la fibrilación auricular, que podrían tener un impacto en nuestra salud cardiovascular. Esta arritmia puede afectar a más de 1 millón de personas en España y multiplica el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, ictus o infarto de miocardio. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás en la realización y como moderadora en este episodio saludamos a Cristina Lozano, electrofisióloga en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, presidenta del grupo de jóvenes cardiólogos de la SEC y embajadora española del grupo de jóvenes electrofisiólogos de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco. Hola Cristina. ¿Qué tal? Muy buenas, Gemma. Encantada de acompañaros en esta temporada de Cardio Podcast. Hoy retomamos en este espacio el tema de la fibrilación auricular, precisamente este 1 de marzo, que ha sido renombrado como Pulse Day por la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco en 2023. Esta iniciativa está respaldada por las principales asociaciones científicas a nivel mundial y este año la SEC y la FEC se suman a este compromiso con la salud cardiovascular lanzando la campaña de concienciación Siente tu ritmo, tómate el pulso, en la que desde el 1 de marzo y a lo largo del año se desarrollarán diferentes actividades para hacernos conscientes del impacto de esta arritmia que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. La música y el corazón tienen algo en común: el ritmo. Pero un ritmo fuera de lugar puede ser un grave problema. Esto no solo pasa en la música. Tu corazón también puede perder el compás. Por eso, tómate el pulso. Un gesto tan sencillo puede salvarte la vida. Afina tu corazón. La fibrilación auricular afecta a 1 millón de personas en España. Detectarla a tiempo puede salvarte la vida. Siente tu ritmo, tómate el pulso. Estas iniciativas, Cristina, se van a poder ir conociendo todas en la web de la campaña, sienteturritmo.com. Eso es, Gemma. Y la elección de la fecha no es casualidad, porque se estima que 1 de cada 3 personas desarrollará alguna arritmia cardíaca grave a lo largo de la vida, fundamentalmente fibrilación auricular. Como señala, sabemos que la fibrilación auricular es una epidemia creciente. Se trata de la arritmia más frecuente en el mundo, con una prevalencia que no hace más que aumentar y con ello el gasto sanitario. Solo en España se calcula que más de 1 millón de personas podría padecerla, aunque un porcentaje significativo todavía estaría sin diagnosticar. Su presencia se asocia a un riesgo entre 4 y 5 veces mayor de insuficiencia cardíaca, que podría llegar incluso a afectar a la mitad de los pacientes que presentan fibrilación auricular a lo largo de la vida. Y además, quizás sea el evento adverso más reconocido entre público y profesionales, pero se asocia a un riesgo de más del doble de padecer ictus isquémico y casi el doble también de padecer infarto de miocardio, además de incrementar el riesgo de otros eventos tromboembólicos. Por ello, queríamos sumarnos a la iniciativa de la ERA, discutiendo con algunos expertos sobre estas implicaciones y sobre todo de cómo prevenirlas. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bristol Myers Squibb. Pues Cristina, vamos a dar la bienvenida ya a los 3 invitados que nos acompañan en este episodio, en el que vamos a repasar las nuevas guías de fibrilación auricular y la situación de la anticoagulación en España. Tenemos con nosotros a José Luis Merino, electrofisiólogo en el Hospital La Paz de Madrid y presidente anterior de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros, un honor. Juan Cosín, cardiólogo en el Hospital Arnau de Vilanova en Valencia y director de la Agencia de Investigación de la SEC. Hola, Juan.
Muchísimas gracias a los jóvenes cardiólogos por esta iniciativa y por contar conmigo en esta ocasión. Muchas gracias. Y Ana Lorenzo, especialista en medicina interna en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, y del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna. Un placer, Ana. Igualmente, muchas gracias por la invitación, por contar con los internistas aquí. Bueno, antes de nada, la verdad es que me alegra mucho contar con este grupo de expertos tan variado, ¿no? Tenemos un cardiólogo, una internista, un electrofisiólogo y más especialidades que nos dejamos fuera, como pues, por ejemplo atención primaria, urgencias, hematología, todas ellas involucradas en la atención del paciente con fibrilación auricular y todas ellas en parte responsables de la prevención de complicaciones derivadas de la misma, sobre todo de los eventos tromboembólicos a través de la prescripción de anticoagulación en aquellos pacientes en los que está indicado. Y ya para ir entrando en materia, pues quería precisamente comenzar hablando sobre la situación de la anticoagulación en España. Sabemos que en nuestro país el uso de antagonistas de la vitamina K pues todavía está muy extendido, a pesar de que los datos de los que disponemos sobre el control de la anticoagulación pues muestran que los resultados son subóptimos. Y quería preguntarte, Juan, si nos podrías analizar brevemente la situación a este respecto, sobre todo a colación de tu participación como coordinador del Atlas de la anticoagulación en España. Muchísimas gracias, Cristina, por la pregunta. La verdad es que fue un estudio muy ambicioso, liderado por la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología, en la que también intervinieron la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la SEMERGEN, y también intervino la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Entre los tres, lo que quisimos saber es cómo manejábamos a estos pacientes con fibrilación auricular, no valvular y anticoagulados, a ver cómo lo estábamos haciendo. Y para ello participaron 176 expertos de toda España. Esto representa a la mitad de las áreas sanitarias de todo el país, con lo cual una muestra importante en la que, además de preguntarles a estos expertos cómo manejaban la anticoagulación, les pedíamos que por favor aportaran datos de un número determinado de pacientes para tener contrastado lo que ellos opinaban con la realidad de lo que estaban haciendo en práctica clínica. Algunos datos así generales, muy a pantallazo. Estamos ahora en la fase final de la publicación, ya de hecho parece que por fin, después de varios meses, está aceptado el paper, pero bueno, nos está costando sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, en breve estará. Pero algunos pantallazos así importantes. Por ejemplo, datos recogidos entre abril del 22 y mayo del 23. En ese momento, 45% de pacientes continuaban con AVK en España, 55% con ACOTS. De esa muestra recogida de centros importantes de nuestro país. Ya digo, solo 55% con ACOTS, todavía 45% con AVK. ¿Qué es muy importante en el paciente que está anticoagulado con AVK? Saber cómo está anticoagulado, tener el tiempo en rango terapéutico. Bueno, pues cuando analizábamos las historias de esos pacientes que estaban con AVK, había hasta un 30% de pacientes en los que en la historia no figuraba ningún dato del tiempo en rango terapéutico. Por lo tanto, si no sabemos cómo estamos manejando a esos pacientes que están con AVK, mal vamos, ¿no? Y esos son los dos datos que te puedo dar así fugaces. La parte buena, y por ver algo positivo, es que los ACOTS, son los principios. De momento son más prescritos, pero yo creo que debíamos estar mucho más arriba en ese porcentaje de ACOTS. Si queréis, luego seguimos hablando de esto. Vale, perfecto, Juan. Pues sí, la verdad es que es un escenario desolador, como dices, porque todavía estamos lejos de implementar las recomendaciones de las guías vigentes. Pero te puedo dar otro dato más. De los pacientes que tenían el tiempo en rango terapéutico, o sea, te he dicho que había un 30% que no tenían dato de tiempo en rango terapéutico. De los que tenían tiempo en rango terapéutico, solo el 60% estaba bien. Y seguíamos con el AVK. Por lo tanto, algo hay que hacer. Cada dato que nos aportas, Juan, nos hunde más, pero bueno, seguro que estamos en el buen camino, ¿no? Yo, un apunte, la verdad es que ese dato lo he buscado recientemente para alguna conferencia, o sea que te felicito por esa publicación, pues nos va a venir muy bien, ¿no? Y es llamativo porque en Europa es 80-90%, y estar así... pues... Probablemente los datos mejoren. Si queréis luego profundizamos un poquito más sobre esto, pero ahora dejo a Cristina que...
No queremos hacer spoiler de Exacto. todo el contenido del episodio. Perfecto. Bueno, y a colación de esto que comentábamos, ¿no?, de las recomendaciones en guías, el año pasado tuvimos nuevas guías europeas de manejo de la fibrilación auricular con bastantes novedades. Una de las más sonadas fue pues, la desaparición de la consideración del género en la evaluación del riesgo tromboembólico. José Luis, no sé si nos podrías aportar alguna impresión, tú que lo habrás vivido más desde dentro, porque bueno, me imagino que habría algo de discusión a este respecto, porque bueno, aunque la realidad es que el punto ese adicional por el sexo femenino, la realidad es que pues bueno, luego los umbrales de recomendación para mujeres eran más elevados, por tanto había ahí una cancelación de ese score más alto, pero bueno, pues ya nos habíamos acostumbrado todos un poco a la cantinela, ¿no?, del chat-bus en hombres y mujeres, y hay incluso quien abogaba por mantener esa discriminación entre sexos, pues un poquito para poner sobre la mesa o para resaltar pues el mayor riesgo tromboembólico que todavía existe en la mujer y que a día de hoy, pues bueno, sabemos que puede tener algún fundamento biológico, pero que también puede tener pues su componente de factores socioeconómicos y tal. Entonces, ¿cómo fue esta decisión o cómo se vivió? Sí, yo creo que lo has detallado muy, muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta que venimos del CHAS, ¿no?, del CHAS basque. Y bueno, el CHAS, todas estas escalas vienen de un grupo que es el grupo del doctor Gregory Lipp, que bueno, es una persona, un compañero muy, muy brillante, que además encuentra siempre unos acrónimos muy pegadizos, ¿no? El HAS-BLED, por ejemplo, es también de él, ¿no? Entonces estábamos con el CHAS, que era muy seguido, sobre todo en Estados Unidos, pero el CHAS realmente no permitía un CHAS cero, seguía habiendo episodios embólicos, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues hay que afinar más, y salió con el CHAS-BAS, incluyendo enfermedad vascular periférica y sexo, ¿no? Pero el sexo siempre ha sido factor de riesgo un poco más un modificador, se considera más un modificador que un factor de riesgo per se. Con lo cual, en la siguiente edición de guías, si no recuerdo mal, fue del 2020, porque esto salió en el 2016, CHAS-BAS, y el 2020 se dijo, bueno, es que como ahora quitemos la C o la SC y lo llamemos CHAS-BA, vamos a volver loco a la gente, ¿no? Pues CHAS, CHAS-BAS, CHAS-BA, y entonces se decidió mantener el CHAS-BAS, pero volviéndonos a todos locos con el tema de 2 para si es hombre y 3 si es mujer, y así, ¿no? Y entonces finalmente se ha dicho, esto no es práctico estar detallando siempre CHAS-BAS 0 hombre, CHAS-BAS 1 si es mujer, y se ha quitado pues el SC y hablamos CHAS-BA. Ahora nos cuesta a nosotros el cambiar otra vez en los informes, porque dice, a mí me pasa, yo escribo el informe y digo, si pongo CHAS-BA van a pensar que lo he escrito mal. Entonces, o sea que llevará un tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. El tema yo al final ya me había acostumbrado al modulador de riesgo, porque es cierto que pacientes, cuando ya tienen un factor de riesgo, cuando ya estás por encima del 1, el ser mujer sí que te incrementa el riesgo. Hay algún trabajo sobre esto muy bonito que parece que en los CHAS-BAS altos el ser mujer sí que incrementa, y en el CHAS-BAS de 0 o 1 era protector, ¿no? El ser mujer. Entonces, bueno, si lo sabías interpretar, pues tenía, no sé, ese interés. Pero bueno, nos acostumbraremos a todos. Pasamos del CHAS al CHAS-BAS y ahora pasaremos al CHAS-BA, o sea que no. Este comentario sobre las puntuaciones altas en el CHAS-BAS me recuerda también otro cambio que ha habido en las guías de este año de fibrilación auricular, que es un tema que nos preocupa especialmente a los electrofisiólogos, que es los episodios de frecuencia auricular alta o ARES, que son estos episodios que vemos en los pacientes portadores de marcapasos o sus otros dispositivos de estimulación y que pues, suelen corresponder con fibrilación auricular, y hay que decidir si se anticoagula o no al paciente. Si recordáis, en las guías previas 2020 pues había toda una serie de consejos específicos acerca de esto, había unas tablas, precisamente los scores más altos, los CHAS-BAS por encima de 4 y 5, o sea que ahí sí que podía jugar un papel el tema ese del punto adicional por ser mujer, ¿no? Y bueno, pues ha habido pues, una cierta modificación de todo esto en las últimas guías y bueno, pues a raíz de los resultados, ¿no?, de nuevos estudios que ha habido a este respecto. Entonces, José Luis, por seguir contigo con este tema de las guías, ¿qué hacemos con estos pacientes o cuál debería ser nuestra actitud a partir de ahora? Sí, es también un tema importante, ¿no? Digamos que nos han vuelto un poco locos con lo de ARES, ¿no?, que es episodios de alta frecuencia auricular. Claro, cuando tú ves uno de estos episodios en un marcapasos,
Tú dices, esto que puede ser que no sea fibrilación auricular, ¿no? Entonces tú lo puedes llamar como quieras, pero en el fondo es fibrilación auricular. De hecho, en el laboratorio es más fácil saber si el paciente está en FA viendo los registros intracavitarios que el electro, ¿no? De hecho, por eso en las guías ahora ya no se habla de ARES, se habla de FA subclínica, para diferenciar pues, del paciente que viene a la consulta, le haces un electro, está en fibrilación. Eso se considera clínica porque para pillarla en un electro probablemente tiene que tener una frecuencia de episodio, una duración de episodio mucho más grande que la que tú vas a pillar en un marcapasos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hace la distinción. Entonces, bueno, pues siempre ha habido un poco de lío, se ha dicho, no, hay que documentarla si tú la ves para que pase a ser más clínica, es decir, en lo que están basados los estudios primigenios de anticoagulación, es decir, en una fibrilación que viene el paciente a la urgencia, es decir, de una duración y una densidad alta, no de 20 segundos o 3 minutos, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente ahora la suerte que tenemos es que hay 2 estudios que han evaluado esto, que es el estudio NOA europeo básicamente y el estudio Artesia canadiense, los 2 publicados en el New England Journal of Medicine el año pasado. Y entonces, bueno, con unos resultados parecidos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, lo que incluyen son pacientes con marcapasos, con FAs subclínicas de más de 5 minutos y menos de 24 horas. Y, bueno, el primero de ellos no encuentra diferencias embólicas, pero sí, porque lo que hace es aleatorizar a pacientes a NOACs, apixaban o adoxaban, dependiendo del estudio, o placebo aspirina. Pues el primero de ellos no encuentra diferencia entre placebo, aspirina y NOACs en cuanto a embolias, pero sí más hemorragias cuando están anticoagulados. Y el segundo, pues lo que encuentra es menos embolias, pero también más hemorragias. Es decir, es un poco lo comido por el servido. ¿Cuál es la lectura quizás de esto? Y esto se refleja en las guías, que probablemente no es solo tener fibrilación auricular, o sea, es la duración de la fibrilación auricular. Cuanto más dura la fibrilación auricular, el riesgo es mayor, ya sea por la propia fibrilación o porque la aurícula está más enferma, ¿no? Y entonces por eso en las guías ahora mismo es una indicación clase 2B que es casi como decir nada, es decir, puedes usarla, pero no está recomendado usarla. Juan, ¿querías comentar algo? Sí, yo añadir que influye la duración y el CHAS-VASc, o sea, no es lo mismo un paciente de un riesgo más alto y por supuesto la duración, cuando son duraciones de más de 24 horas, yo creo que todos coincidimos en que sí que vale la pena anticoagular al paciente, por lo menos lo que estamos haciendo. Y no es lo mismo pensar en anticoagular con AVK que pensar en anticoagular con apixaban o edoxaban, que sabemos que tienen mucho mejor tolerancia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos 2 son los factores claves en la práctica clínica. Ana, te pregunto a ti ahora, que tienes una visión seguramente más amplia y más holística que la nuestra. ¿Qué te ha parecido el enfoque que hacen las nuevas guías sobre la evaluación del riesgo hemorrágico? Sí, Cristina, pues en las nuevas guías yo creo que nos aporta que el enfoque es mucho más dinámico, nos da más libertad a la hora de decidir anticoagular o no a un paciente. Y bueno, en general hay 2 puntos fundamentales en esta evaluación. Nos dice que nos fijemos en los factores modificables y en los no modificables, porque eso nos puede condicionar a la hora de decidir anticoagular o no a un paciente. Nos tenemos que fijar, pues, por ejemplo, en la hipertensión, que esté dentro de los objetivos establecidos, esté bien controlada, si el paciente tiene antiplaquetarios, si toma INES, si se pueden sustituir por otros, si toma alcohol, recomendarle una limitación en el consumo, si tiene anemia, porque muchas veces es un factor que es potencialmente modificable. Si tiene unas angiodisplasias y se pueden hacer un procedimiento endoscópico y solucionarlo, es un paciente que se puede beneficiar de anticoagulación, por ejemplo. Qué ocupación laboral tiene, qué hobbies tiene, qué actividades de ocio, porque eso también nos puede influir mucho a la hora de decidir anticoagular. Y hay una cosa en la que inciden también las guías, que es en el control adecuado de la diabetes y de la insuficiencia cardíaca, que tenga el paciente buen control glucémico, que no esté descompensado, y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, que no esté congestivo, porque eso puede favorecer episodios de alteración con respecto a los anticoagulantes. Y luego el otro punto fundamental en el que inciden las guías es no aplicar escalas de riesgo hemorrágico como la antigua Hasbled para tomar esa decisión de anticoagular o de no anticoagular, mejor dicho, a un paciente.
¿Por qué? Pues porque nos dicen que hay mucho riesgo de infratratamiento, de no poner en base a una simple puntuación un tratamiento del que el paciente se puede beneficiar y que le previene un evento tan importante como puede ser un ictus. Entonces nos dice que mejor no fijarnos en esto y sí estar haciendo continuamente un enfoque integral, revalorándolo cada cierto tiempo, cada 6 meses al menos, y haciendo un enfoque multidisciplinar en la medida de lo posible, que eso yo creo que también nos aporta bastante en las nuevas guías, que incluyen no solo la especialidad más típica que atiende este tipo de pacientes, como es cardiología, sino todos los que están involucrados en esto, tanto farmacia hospitalaria, atención primaria, medicina interna, en fin, todas las especialidades. Y nos dice también que en los pacientes en los que definitivamente no se puede realizar una anticoagulación, a lo mejor tenemos que plantearnos el cierre de la orejuela. Sí, ciertamente pues ha habido un cambio muy importante, como dices, en este enfoque. Pero a este respecto, ¿no?, de la evaluación y del uso de escalas, ¿qué errores crees que cometemos más frecuentemente a la hora de prescribir anticoagulantes? Pues sí, bueno, yo creo que hay bastantes errores. Es algo a lo que le he dado bastantes vueltas. Hay muchas teorías en esto. Yo creo que el primer error que cometemos es la infradosificación. Yo creo que hay veces que estamos más condicionados porque nos parece que el paciente tiene riesgo hemorrágico o riesgo de caídas o es frágil y nos parece que tiene que tener una dosis más baja de la que le corresponde. De esta forma lo único que conseguimos es que estén inadecuadamente protegidos frente al riesgo de ictus y en realidad no les estamos quitando el riesgo hemorrágico tampoco. Entonces está claro que hay que fijarnos en los criterios para reducir dosis en estos fármacos y no en lo que nos parezca a priori. En muchas ocasiones también infradosificamos, pues porque nos parece, o sea, está descrito a lo mejor en la historia del paciente un peso que no corresponde al de la actualidad y no le preguntamos, o a lo mejor se prescribieron los anticoagulantes en un momento dado en que tenía interacción con otros fármacos, tenía una dosis entonces y resulta que ese fármaco ya no lo toma y a lo mejor hay que reevaluar esa decisión, o sea que muchas veces es por no fijarnos en reevaluar la situación. Esto pasa mucho más en ancianos, porque está claro que estos pacientes no están enormemente representados en los estudios, muchas veces en solo un 7% los pivotales de esta categoría de paciente anciano, y son también los que tienen más riesgo hemorrágico, entonces muchas veces tendemos a infradosificarlos. Otro factor que también es muy importante a la hora de tener en cuenta esto es dosificar a veces o prescribir por el número de dosis al día y no por el perfil del paciente, ¿no? En este caso, pues pacientes frágiles o ancianos, pues a lo mejor tendríamos que empezar por una apixaban o un edoxaban. Pacientes con reflujo gastroesofágico, mucha patología digestiva, a lo mejor hay que evitar el dabigatran, pero se pueden beneficiar en otros casos, o en caso de bajo peso, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso los esquemas de única dosis serían primera opción en muchos casos, pero en concreto pues en pacientes, por ejemplo, que tienen un cumplimiento irregular, una toma irregular, o bien que dependen mucho de un cuidador, que nosotros lo vemos bastante, que va solo una vez al día a atender al paciente, y en ese caso la posología de una vez al día nos puede facilitar el cumplimiento terapéutico, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego hay que hacerlo de forma dinámica, porque muchas veces se ha prescrito, pues eso, 10 años antes por una entrada del paciente en fibrilación auricular, y han pasado 10, 15 años y la situación del paciente es otra. Entonces eso hay que reevaluarlo, surgen enfermedades, surgen complicaciones y a lo mejor el anticoagulante que se eligió hace 20 años ahora resulta que ha cambiado la situación del paciente y hay que reevaluarlo. Y para eso pues nos sirve mucho el enfoque multidisciplinar, claro. Y luego es verdad que tenemos pocos estudios comparativos entre los distintos anticoagulantes. Hay algunos a gran escala, de grandes bases de datos, en poblaciones europeas y americanas, y que apuntan a un menor riesgo de hemorragia gastrointestinal con apixaban, con similares tasas de ictus, embolia sistémica o mortalidad total, incluyendo pacientes mayores de 80 años y con enfermedad renal. Yo solo me gustaría hacerte un apunte, porque has tocado un tema muy importante, que es la infradosificación, ¿no? Y yo creo que a veces, sobre todo en los pacientes mayores, lo has mencionado, ¿no?, la fragilidad. Entonces tenemos que pensar que no, es que este paciente, como se caiga, tal, va a tener un hematoma subdural, ¿no? Hay estudios que han visto que para contrarrestar, digamos, el ictus de no tener el anticoagulante al paciente,
pacientes mayores, frágiles, se tendría que caer más de 200 veces al año. Es decir, muchas veces estas percepciones de fragilidad pueden llevarnos a, como has dicho, a manejar mal a los pacientes. Ese estudio sí que fue controvertido porque, pues eso, unas caídas de más de 200 no sé cuántas al año, pues tiene que saltar todas las alertas, ¿no? Porque eso no es normal tampoco en un paciente, pero sí, efectivamente. Estás escuchando Cardio Podcast. Cristina Lozano, nuestra moderadora de hoy, y los invitados Juan Cosín, José Luis Merino y Ana Lorenzo han comentado algunas de las principales novedades de las guías europeas de manejo de la fibrilación auricular, pero Cristina, todavía no hemos hablado de cómo aterrizar todo esto en España en 2025. En efecto, Gemma, pues todavía está por comprobar cómo de rápido nos adherimos a algunos de estos cambios. Parece que el del CHAS-VA, en la consulta del doctor José Luis Merino, parece que ya está empezando a calar, por lo menos para que no piensen mal de él, pero bueno, pues por su simplicidad, ¿no? Y también pues era una reivindicación de tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con otras cuestiones más prácticas, como pues la recomendación firme de anticoagulación oral con anticoagulantes orales de acción directa sobre antivitamina K en todo paciente que no presente una contraindicación expresa, que a día de hoy vendría a ser pues únicamente ser portador de una válvula mecánica? ¿Cuál es el panorama en España del uso de anticoagulantes orales de acción directa? Juan, ¿tú podrías aportarnos algún dato más actualizado sobre esto? Sí, Cristina. Bueno, iba a enlazar también con lo que se ha comentado antes, pero voy a lo que tú me has preguntado y luego enlazo con lo de antes. Lo cierto, y antes hemos visto el vaso medio vacío, pero ahora lo vamos a ver medio lleno. Lo cierto es que hemos ido mejorando. Y a día de hoy, con datos del Ministerio, prácticamente casi 2/3 partes de pacientes ya están con anticoagulantes de acción directa. Pero hay que tener en cuenta que justo hace un año, en febrero del 24, se publicaron unos nuevos IPTs que ahí claramente recomendaban que los ACOTs era la primera opción, como vienen diciendo las guías desde hace mucho tiempo y como todos sabemos por la evidencia científica. Y todavía esto está costando introducirse, cuando hay países en Europa que ya están cerca del 90-95%. Es cierto que la única contraindicación son las prótesis mecánicas, como has dicho, y la estenosis mitral reumática, pero hay muchos más pacientes que no tienen esto, que deberían de estar con anticoagulantes de acción directa. Un dato importante, y lo habéis comentado antes, es la infradosificación. Nosotros en el Atlas, o sea, en el ANFA, en el proyecto ANFA, estos eran los datos que analizábamos, a ver cuántos pacientes estaban infradosificados. Y lo analizábamos de dos formas. Por una parte, preguntábamos a los médicos que trataban a estos pacientes qué porcentaje de tus pacientes está infradosificado, y por otra parte, analizábamos en las historias clínicas cuántos realmente estaban infradosificados. Bueno, es interesante que cuando preguntabas a los médicos te decían que solo, como mucho, el 10% de mis pacientes van a estar infradosificados, pero cuando analizábamos los datos llegaba al 22%, o sea que sí, que realmente es un problema claro y demás, ¿no? Respecto a los anticoagulantes de acción directa, yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. Los anticoagulantes de acción directa son la mejor opción para nuestros pacientes, no hay ninguna duda, ¿no? Por la simplicidad del uso y porque además han demostrado frente a la warfarina, en concreto el apixaban, demostró en su día ser superior en cuanto a eficacia, menos número de ictus, ser superior en cuanto a seguridad, menos sangrados totales, también parecido a gastrointestinales y menor mortalidad. Quiero decir que con lo cual, cuando vayamos a tener un paciente delante, tenemos que pensar esto. Y si está con AVK, ya he dicho antes que hay muchos pacientes que no tienen el tiempo en rango terapéutico, pero es que el tiempo en rango terapéutico lo tendríamos que ver o analizar cada vez que el paciente viene a la consulta, porque esto es variable. Igual que has dicho tú lo del cálculo de las dosis del anticoagulante de acción directa. Lo mismo con los AVK. Tenemos continuamente que analizar esto porque el paciente cambia, sus condiciones cambian y siempre tenemos que utilizar la mínima opción para cambiarlo a un anticoagulante de acción directa, que va a ser lo mejor que podamos hacer por nuestros pacientes. Bueno, y yo ya creo que lo habéis mencionado un poco antes también al hablar del paciente anciano, el paciente frágil,
Pero en esta población, que al final es una población mayoritaria muchas veces en el campo de la fibrilación auricular, ¿qué nos dicen los expertos? ¿Hay algún anticoagulante que sería de elección sobre otro? Ana, yo creo que ya más o menos nos dejaste entrever algún dato sobre esto, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, Cristina, pues bueno, hay estudios de consenso de expertos de tipo Delphi, por ejemplo, la Convenience, que es un estudio español, se hizo entre varias especialidades, cardiología, geriatría, medicina interna, y nos dicen que en escenarios complejos se prefiere en general, con más de un 90% de consenso, el uso de apixaban seguido de edoxaban en ancianos pluripatológicos con polifarmacia. Además, yo creo que es muy importante que en este estudio nos recuerdan que la edad per se no es el factor más importante a la hora de decidir anticoagular o no. O sea que más allá de eso hay que ahondar en cómo es el paciente, qué factores tiene, qué circunstancias y elegir el mejor anticoagulante. Y tampoco lo es ni la fragilidad, ni el riesgo de caídas, ni el deterioro cognitivo. O sea que es importante hacer una evaluación, en este caso geriátrica, ¿no?, para decidirlo. Y esa elección en cuanto a la apixaban, en primer lugar, también se hace en estudios en otros países. Por ejemplo, hay uno en 2022 en Italia que también recomienda, a los expertos se decantan por apixaban por su mayor eficacia, mejor perfil de eficacia y seguridad en este caso. Bueno, pues ya para ir acabando, porque podríamos estar todo el día hablando de fibrilación auricular, José Luis, vuelvo a ti para preguntarte de nuevo por las guías. ¿Crees que se siguen las guías europeas en la práctica clínica en España? Y te pregunto a ti, pero os pregunto un poco a todos, ¿qué barreras encontráis para su cumplimiento, digamos, o dónde veis posibilidades de mejora en la adhesión? Pues me alegro que me haga esta pregunta. Porque, bueno, en España, bueno, yo creo que en este caso no somos muy diferentes a nuestros colegas europeos. Hay un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología, la ERA, participaba con más del 50% del presupuesto, o sea que es más un estudio de la ERA, y en el cual, digamos, se aleatorizaba a los centros, a cardiólogos, a recibir una formación específica en guías, 9 horas, y a otros a no, simplemente práctica clínica. Entonces, lo que se vio es que en anticoagulación realmente sí se siguen razonablemente bien las guías, ¿no? En torno a un 60 y tantos % de la gente hacía su práctica diaria clínica de acuerdo a guías y la formación no mejoraba de forma significativamente esto. Pero en control de ritmo sí había se seguían un 20 y tantos % y recibiendo formación pues pasaba a un 30 y tantos. Es decir, que nos debemos congratular que la anticoagulación, que es probablemente lo más importante, sí se siguen razonablemente las guías, siempre hay margen de mejora, pero en otros aspectos como el control del ritmo no. Y aquí meto una cuña publicitaria y vamos a sacar un documento dentro de poco que es manejo práctico de antirrítmicos, que probablemente puede incidir en esto, porque yo creo que es que la gente pues ya no se siente cómoda, ¿no? Los que somos más dinosaurios, pues hemos vivido la era de poca ablación y los fármacos eran first line, ¿no? Pero se siguen usando, no vamos a tratar a todos con ablación, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿verdad, Gemma? Pues sí, ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y por compartir estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bristol Myers Squibb. Y Cristina, antes de finalizar el episodio de hoy, aprovechando esta fecha tan especial, ¿algún mensaje que quieras lanzar a nuestros oyentes acerca del Pulse Day? Bueno, pues únicamente recordar a todos el lema de esta campaña, que es siente tu ritmo, tómate el pulso. Debemos instruir a la población, empezando por nuestros pacientes, que son una población de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular, a tomarse el pulso, ya sea a nivel radial o carotidio. Tenemos que transmitirles las posibles consecuencias negativas asociadas a la fibrilación auricular y la necesidad de consultar precozmente en caso de detectar un pulso rápido o irregular para poder llevar a cabo un manejo precoz y prevenir así algunas de las consecuencias más negativas. Desde la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón os invitamos a todos los profesionales médicos a adheriros a nuestra campaña a nivel nacional para aumentar la concienciación del público y de las autoridades sanitarias acerca de un problema de salud de primer orden como es la fibrilación auricular.
Estupendo, pues con este mensaje cerramos el programa de hoy. Añadimos este episodio a la playlist que podéis encontrar completa en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y recordad que en la web secardiología.es podéis encontrar además la bibliografía recomendada de cada episodio. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.